La misma que estará a cargo del Dr. Raúl Müller Prieto, quien es especialista en seguros con Master Business Administration, estudios en administración de empresas con especialidad en marketing, además de ser miembro de Beta Gamma Sigma, Sociedad Honoraria Internacional. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en la hoja de inscripciones que se encuentra ya a su alcance en la página web. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y todas. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyectos 024, quienes les deseamos y les reiteramos una cordial bienvenida a todos que vienen de diferentes partes como Colombia, Ecuador, Bolivia y no cabe duda de nuestro querido Perú. El día de hoy, en nuestra 19ª conferencia magistral, viernes 23 de junio de 2022, nos toca el tema corrupción política, criminalidad organizada y lavado de activos. ¿Y quién mejor? Una persona idónea y especializada en el tema como el doctor Luis Alejandro Ishimeza, a quien en estos momentos le vamos a dar una pequeña presentación de parte de todo el equipo de Proyectos 024 con mucho cariño. Buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 18ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema corrupción política, criminalidad organizada y lavado de activos, la cual estará a cargo del doctor Luis Alejandro Ishimeza, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la mención de sobresaliente, máxima mención que otorga dicho centro de estudios, magíster por la Universidad de San Martín de Porres, con la mención de excelencia, máxima calificación que se otorga. Cuenta con estudios de doctorado finalizado por la Universidad de León en España, próximo a la sustentación. En el área laboral ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. También integró el gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial y participó en diversas comisiones en representación del Poder Judicial, entre ellas la Comisión Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al igual que la reforma del Código Penal en el Congreso de la República. El magíster Ishimeza también ha realizado funciones en el 39º Juzgado Penal con reos libres, Tercera Sala Penal con reos libres, Primera Sala Penal con reos en cárcel, Quinta Sala Penal Especial Anticorrupción, Sala Penal Especial para el caso de Fujimori, Sala Penal Permanente y Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. En el campo de la docencia, el magíster Ishimeza es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú en los cursos de Penal Especial y Asesoría de Investigación Jurídica en la Universidad de San Martín de Porres, sesiones de pregrado y posgrado en los cursos de Consecuencias Jurídicas del Delito y Determinación Judicial de la Sanción Penal, respectivamente. Además, es docente en la Academia de la Magistratura del Perú para jueces y fiscales en cursos de crimen organizado, minería ilegal, lavado de activos y trata de personas. El magíster Luis Ishimeza también se desempeña como capacitador,
ponente, organizador y panelista en diversas conferencias nacionales e internacionales en derecho penal, entre ellas las convocadas por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas y la Organización Internacional del Trabajo. Además, es consultor internacional y experto regional en temas de técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado, entrega vigilada, agente encubierto, vigilancia electrónica, etc., del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Organizaciones de los Estados Americanos, OEA, así como del Programa de Investigación sobre la Corrupción asociada al crimen transnacional organizado por la Unión Europea. Anuado a ello, cuenta con las publicaciones de un libro que está relacionado a delitos contra la administración pública, al igual que diversos artículos en el área del derecho penal sobre el crimen organizado, lavado de activos, tráfico de drogas, consecuencias jurídicas del delito y determinación judicial de la sanción penal. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al Dr. Luis Ishimeza por su presencia del día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, corrupción política, criminalidad organizada y lavado de activos. Muchas gracias. Bueno, doctor, esta ha sido una pequeña presentación de su gran currículum y trayectoria. Le agradecemos nuevamente el que usted esté aquí presente en Proyecto 024 y le cedo la palabra para que usted pueda enriquecernos con sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. Bueno, agradecer al equipo de Proyecto 024 por esta gentil invitación y también el tema por la elaboración de la presentación. He colocado ahí una presentación, señorita Alexandra, no sé si se ve bien, por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, quería agradecerles para tocar sobre todo un tema que parece que es bastante transversal a todos los amigos, amigas que nos acompañan el día de hoy. Creo que duda cabe que el tema de corrupción política, criminalidad organizada y el tema de lavado de activos es un tema que obviamente aqueja, ¿no? El tema actual de la criminalidad contemporánea, ¿no? No solamente en el Perú, sino obviamente con todos los países hermanos que nos acompañan el día de hoy. Y obviamente en la perspectiva, ¿no? De un tema tan amplio como es el que presento el día de hoy, me limita también por el espacio de tiempo a poder justamente abordar algunos aspectos más importantes del panorama actual que presentan las estrategias internacionales para la represión de esta trilogía indisociable que se habla actualmente en el ámbito del derecho penal, como es corrupción política, criminalidad organizada y el tema del lavado de activos. ¿Qué empezar diciendo? ¿Cómo empezar justamente a hablar de un fenómeno tan amplio y de las estrategias internacionales, obviamente, para poder hacerle frente? Quiero que parta, obviamente, de un aspecto importante que le quiero plantear y que le sugiero, ¿no? Como título, ¿no? Estrategias internacionales. Entonces, yo creo que, obviamente, hablar de estrategias internacionales parte en buena cuenta porque estamos ante un fenómeno de carácter transnacional, obviamente, que no solamente se queda, ¿no? En lo que es el tema del crimen organizado, sino que hoy también abarca el tema de la corrupción política y el tema del lavado de activos. En esta primera diapositiva que yo le presento, creo que un punto bastante importante para poder entender el panorama actual es obviamente poder comprender que el tema de la tendencia, ¿no? Del panorama actual que presenta la criminal contemporánea, presenta un panorama distante, y yo diría cada vez más distante, de aquel momento en que estuvieron presentes las estrategias que se plantearon para obviamente establecer una serie de medidas de prevención y de represión para poder combatirla. Qué duda cabe que obviamente este panorama ha sido bastante cambiante, bastante mutante en el tema de los últimos años, y es lo primero que obviamente uno tiene que tener presente, ¿no? Que el panorama actual de la criminal contemporánea es totalmente distinto, obviamente hace unos 20 o 30 años atrás, o 40 años inclusive, donde partieron obviamente las primeras estrategias internacionales para hacer frente a este fenómeno criminal contemporáneo. Y obviamente eso puede obedecer como un segundo punto importante a varios factores, ¿no? Obviamente no solamente el ámbito de la llamada globalización y la globalización de la economía y la llamada tecnologización, ¿no? Ha generado obviamente avances importantes, ¿no? En el tema de las sociedades, en el ámbito cultural, social, político, económico, cultural, educacional, sino que también un aspecto bastante importante, y yo siempre lo digo porque me parece que resume de una manera bastante
ideográfica, la relación que tiene con el derecho penal, una frase que decía el profesor Jesús María Silva Sánchez, que obviamente se produce también el llamado efecto sustitución, donde obviamente no solamente hay un desarrollo importante para el ámbito de los colectivos sociales, sino que también obviamente la delincuencia se aprovecha, ¿no?, de estas bondades que genera la apertura de mercado, que genera justamente el ámbito de la globalización, que genera obviamente el ámbito del ciberespacio actualmente. Entonces, eso me parece justamente bastante importante, porque obviamente si bien hablamos de un desarrollo de carácter colectivo, de carácter mundial, de carácter interconectado, también me parece que tiene un aspecto bastante importante en el ámbito de la delincuencia, porque obviamente el tema de la delincuencia y sobre todo los sistemas de prevención y de represión fueron siempre construidos durante mucho tiempo, ¿no? Bajo un llamado modelo bipolar o justamente un sistema dual, ¿no? Donde siempre se sancionaba o se buscaba reprimir a una persona que afectaba, obviamente, un valor ideal, un bien jurídico, obviamente, de carácter individual. Pero sin embargo, este tipo de desarrollo contemporáneo, este tipo obviamente de una delincuencia moderna, contemporánea, hizo justamente un giro bastante importante, ¿no? Donde cada vez más, así como obviamente las empresas, las personas, los colectivos comienzan a organizarse para obviamente lograr sus objetivos que tiene el campo obviamente de la sociedad, igual ocurre obviamente con la llamada delincuencia, ¿no? Entonces las delincuencias también justamente comienzan a copiar estos modelos de las empresas, de las industrias, de la globalización, de la tecnologización, para obviamente sacar el mejor provecho y para poder justamente delinquir de una mejor manera y que responda a sus expectativas criminales. Y obviamente eso me parece bastante importante, ¿no? Porque obviamente si hablamos de que los colectivos, por ejemplo, en el ámbito de un desarrollo empresarial, comienzan a hacer asociaciones de participación, joint venture, consorcios, para poder obviamente llevar a cabo proyectos de gran envergadura, igual ocurre, ¿no?, con la llamada delincuencia colectiva, que comienzan justamente a agruparse, a asociarse, a establecer alianzas estratégicas, no solamente de carácter nacional, sino también obviamente de un carácter transnacional. Entonces, la delincuencia obviamente reclama un nuevo espacio, ¿no?, en los estudios criminológicos, como decía justamente Laura Zúñiga, ¿no?, donde justamente algunos autores comienzan a reclamar que junto a la llamada delincuencia individual, la llamada delincuencia colectiva, ¿no?, comienza a tener una presencia cada vez más significativa en el mundo contemporáneo. Y obviamente no es que los códigos penales no hayan tomado en cuenta ni el Estado ni las políticas de lucha para hacer frente a una delincuencia colectiva. Siempre se reconoció obviamente también una presencia plural en la comisión de un hecho punible, pero me parece que estuvo justamente siempre más orientado a una delincuencia clásica, vinculado a supuestos obviamente de coautoría o una autoría funcional, o justamente algunos ribetes de una delincuencia violenta, ¿no?, que era justamente tratado como el ámbito de las bandas criminales o las llamadas asociaciones para delinquir. Sin embargo, el mundo del cambio, de la globalización, de la tecnologización, de la industrialización, generó también, obviamente, que los grupos comenzaran a estructurarse, a sofisticarse de una mejor manera y comenzaron justamente a aparecer lo que se denominó en algún momento las llamadas organizaciones criminales, ¿no? Y obviamente en el ámbito de las llamadas organizaciones criminales, que conocemos obviamente como la llamada criminalidad organizada, obviamente se habla como el prototipo, ¿no?, de una delincuencia colectiva y obviamente que hoy acecha, que hoy justamente preocupa a los estados en el ámbito obviamente de poder combatirla de manera eficiente, porque sobre todo porque ataca sus propias economías, ¿no?, nacionales, globales, y obviamente eso genera un ámbito de preocupación. Entonces, la llamada criminalidad organizada como una máxima expresión de los grupos criminales organizados para delinquir a nivel nacional, a nivel internacional, genera una preocupación bastante constante. Pero obviamente dentro de los grupos criminales organizados, me parece que un aspecto bastante importante, ¿no?, y al cual se orienta actualmente la llamada delincuencia contemporánea en todos los países, ¿no?, de la región, es un aspecto que está vinculado sobre todo a las empresas criminales que buscan precisamente un beneficio económico, los grupos criminales organizados que persiguen una llamada finalidad económica. Si bien es cierto, es un aspecto bastante importante y no lo agota el carácter beneficio económico que persiguen los grupos criminales organizados,
qué duda cabe, ¿no? Que las estrategias internacionales que se han planteado es justamente sobre grupos criminales organizados que generan, ¿no? Obviamente o persiguen grandes sumas de capitales. Y es por eso que las llamadas empresas o industrias criminales dentro de la llamada criminalidad organizada genera justamente una preocupación principal, ¿no? Y obviamente los instrumentos internacionales que se dieron en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Partiendo por la llamada Convención de Palermo, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, generó justamente un ámbito bastante importante vinculado a grupos criminales organizados, pero con una orientación de búsqueda de un beneficio de carácter económico, lo que un sector doctrinario y un sector también de los estados, ¿no? Denomina las llamadas empresas o industrias criminales y asocian a determinadas figuras como por ejemplo el tema del lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, el tema de trata de personas, los delitos ambientales, entre otros. Pero, sin embargo, el ámbito obviamente de entender, ¿no? Este fenómeno actual que creo que obviamente está en la mente de todos y al cual obviamente denominamos crimen organizado, es justamente solamente una parcela, ¿no? Que no opera de manera aislada, sino que me parece que el ámbito actual, en el ámbito contemporáneo, y creo que lo decía con acierto en el tema de la 16ª conferencia, ¿no? Uno de los que más sabe, ¿no? En el mundo de corrupción y obviamente de blanqueo de capitales en España, Eduardo Fabián Caparrós, de que obviamente el tema del crimen organizado no se presenta de manera aislada, ¿no? Sino también, como lo ha destacado la Organización de Estados Americanos, la OEA, como lo ha destacado también autores nacionales, por ejemplo, en mi país, en Perú, como Víctor Prado Saldarriaga, se habla hoy justamente de una trilogía indisociable, ¿no? De que justamente asociado a este fenómeno criminal organizado existe una presencia de una corrupción de funcionarios y de manera paralela existe también otro fenómeno criminal actual que es el tema de lavado de activos. Entonces, el aspecto creo que no está en discusión. Creo que parece desde hace buen tiempo se reconoce, se habla que hay una trilogía indisociable, como bien dice Eduardo Fabián Caparrós, Víctor Prado, de que existe crimen organizado, existe corrupción de funcionarios y existe lavado de activos. Eso no está en discusión. Me parece que lo que está en discusión, obviamente, cuál es el nivel de cómo opera o cómo se asocia generalmente esta trilogía indisociable que vincula al tema del crimen organizado, la corrupción y al tema del lavado, y cuál es el panorama actual de las estrategias que se están haciendo frente para poder, obviamente, reprimirlas, combatirlas de manera eficaz. Me parece, obviamente, que un aspecto bastante importante es el entendimiento, ¿no? De qué cosa es crimen organizado, qué cosa es corrupción de funcionarios, qué entendemos en el tema del lavado de activos en el momento actual, ¿no? Vinculado a la criminalidad contemporánea en estos días, ¿no? Y obviamente creo que en el ámbito del crimen organizado, creo que hay justamente una percepción de carácter siempre unánime, que siempre hablamos de una pluralidad de personas, ¿no? Que obviamente conforman una determinada estructura criminal, una estructura delincuencial y que obviamente opera justamente como verdaderas empresas del crimen y que obviamente buscan unos réditos de carácter económico actuando al margen de la ley cometiendo figuras criminales. Y me parece que el aspecto importante no es obviamente de cómo entendamos el tema del crimen organizado, sino obviamente cómo opera el tema del crimen organizado. Y me parece que un aspecto bastante importante actual es que obviamente el ámbito de las tipologías criminales, las estructuras criminales tienen justamente un cambio total de hace 20 o 30, 40 años. Me parece que el tema de lo que se habla de que el crimen organizado es de carácter dinámico, es de carácter justamente cambiante, resulta un aspecto bastante importante que los operadores del sistema de justicia tienen que tener presente, porque obviamente hablar de estructuras criminales clásicas, ¿no? Como jerarquías estándar, líderes regionales, obviamente son siempre importantes, pero esas mutaciones han tenido cambios actuales y sobre todo por el contexto que vincula también los ámbitos de corrupción de funcionarios y el tema justamente de lavado de activos. Entonces, primer aspecto importante es que el crimen organizado es de carácter mutable, es de carácter cambiante, y me parece que un aspecto bastante importante es que las agencias de control y obviamente las entidades, ¿no? Y los países que cooperan en la lucha contra el crimen organizado tienen que establecer obviamente estrategias para poder definir las tipologías, obviamente que hoy la forma como opera el crimen organizado asociado a figuras como tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, explotación sexual, tráfico de inmigrantes, entre otros. Y un segundo aspecto que va asociado de la mano es el ámbito de corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces,
Caparrós también era bien claro, Eduardo Fabián Caparrós, y también lo era Giorgio Serina, ¿no? Cuando vino también a la 15ª conferencia magistral acá en Proyecto 024, cuando justamente Eduardo Fabián Caparrós dice que no existe, ¿no?, un concepto unívoco de lo que se entiende por corrupción de funcionarios, y Giorgio Serina también tiene razón en ese mismo sentido, ¿no? Porque mucho se habla de corrupción, y la pregunta es, ¿cuánto sabemos de corrupción? Y obviamente una génesis importante para hablar de corrupción de funcionarios es qué cosa es corrupción y cómo se asocia justamente lo que hablamos de corrupción, esta trilogía indisociable en el entendimiento de una criminalidad contemporánea, una criminalidad actual. A mí me parece obviamente que de lo que he tenido la oportunidad de revisar, los instrumentos internacionales, mire usted, y partiendo por la propia Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la que llamaba Convención de Mérida, y obviamente yendo un poco más atrás en carácter regional, ¿no? La Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Y el MESICIC, ¿no? Que son los mecanismos de seguimiento que tiene obviamente la Convención Interamericana contra la Corrupción, tienen una característica común, de que ni el tema siendo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Mérida del año 2003, un instrumento idóneo donde se establecen políticas de prevención y de represión contra el ámbito de corrupción, defina qué cosa es corrupción. Y obviamente, si usted ve en la Comisión Interamericana, tampoco hay. Si usted quiere ir justamente por el tema de Europa, ni la Unión Europea a través del Consejo de Europa definen qué cosa es obviamente corrupción. Y si vamos a continentes, obviamente, como por ejemplo la Convención de Países Africanos o justamente en Oceanía, tomando como muestras algunos países de Australasia, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, ninguno le define una definición certera qué cosa es corrupción. Entonces, hablamos de un fenómeno de corrupción actualmente de funcionarios, donde todos tenemos algún tipo de noción a qué se asemeja o qué se asocia, pero no tenemos una noción clara de qué cosa es corrupción. Y eso es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque se suele recurrir siempre a alguna definición que hay algunas ONGs que se encargan obviamente de luchar de manera frontal contra la corrupción como Transparencia Internacional, ¿no? Y que habla justamente que el ámbito de corrupción de funcionarios, ¿no?, implica justamente un abuso de la función pública, obviamente para fines particulares, ¿no? Un tema bastante amplio y un tema justamente que permite, obviamente, incorporar cualquier tipo de supuesto que vincula. Es más, ¿no?, la propia etimología, ¿no?, del término corrupción, corrompere, ¿no?, implica justamente un ámbito de distorsión, ¿no?, de la actividad, obviamente, para fines, obviamente, que se asocian de carácter particular. Genera también un ámbito de entrampamiento, ¿no?, porque hoy se habla no solamente de una corrupción de carácter pública, sino también se habla de una corrupción de carácter privada. A mí, obviamente, me parece un aspecto bastante importante, es qué queremos justamente entender en el ámbito de corrupción, de lo que queremos tocar en esta trilogía indisociable que hoy se habla en el mundo contemporáneo. A mí me parece, y es mi percepción particular, de que el tema del giro punitivo, obviamente vinculado al ámbito, ¿no?, de la criminalidad organizada, gira en torno a un ámbito distinto de corrupción. Entonces, no hablamos de una corrupción solamente en este nivel de un sujeto que agarra y va de un juez, un fiscal, un policía e intenta corromperlo, ¿no? Ni hablamos justamente de una corrupción aislada que puede ser de carácter pública, sino que hoy también es de carácter, obviamente, particular, sino que me parece que un aspecto bastante importante en lo que está actualmente el mundo contemporáneo es otra clase de corrupción, una corrupción de carácter estructural, una corrupción obviamente que involucra a funcionarios estatales de primer nivel, entre ellos obviamente presidentes obviamente de Estado, presidente de la República, obviamente al más alto nivel. Y eso quiere decir, no es que sea justamente una manifestación ahorita, digamos, vigente, ¿no? Porque obviamente para mí esto siempre ha existido, ¿no? Sí, lo que pasa es que obviamente el tema de la corrupción en este nivel siempre ha presentado dos características principales, que es de carácter constante, como obviamente se puede advertir, pero es de carácter invisible, ¿no? Forma parte justamente de lo que se denomina una delincuencia clandestina, ¿no? Una cifra negra de la criminalidad, pero el ámbito de la corrupción de funcionarios también genera justamente un ámbito, un desarrollo estructural y que se ha ido acentuando cada vez más en los últimos tiempos. Solamente obviamente que el ámbito de las agencias de control, el ámbito del control ciudadano y el ámbito obviamente de la intervención de la prensa ha permitido obviamente poner de relieve todo este problema, este fenómeno de la corrupción en el tema contemporáneo. Entonces, me parece que un ámbito actual de las tipologías criminales actuales van a tener una variante bastante importante por el nivel de corrupción que hoy justamente hablamos.
un nivel de corrupción que siempre ha existido, pero justamente que ese ámbito de la invisibilidad se ha vuelto justamente visible, empezando obviamente por el tema quizás de Odebrecht, el caso Lavallato, ¿no? Que justamente puede haber marcado un punto de quiebre en este ámbito, un nivel de corrupción antes invisible, hoy justamente de carácter visible. Y obviamente el impacto es bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente hablamos de una estructura criminal que quiera o no va a cambiar. No hablamos en el tema de corrupción de que el crimen organizado trata obviamente de incorporar a un funcionario público. No hablamos de una crimen organizado con una corrupción de un sujeto obviamente que corrompe a otro dentro de una corrupción individual aislada. Hablamos de una corrupción institucionalizada, una corrupción de carácter estructural. Y eso justamente va a tener un componente bastante importante entre crimen organizado y corrupción, porque las tipologías no van a ser iguales. Las tipologías van a ser justamente distintas, porque el ámbito de una corrupción de funcionarios a ese nivel en que justamente se visualiza en América Latina genera justamente muchos problemas. Primero, obviamente, que se pone en riesgo todo el aparato, un sistema democrático de un Estado, pero más allá por aparte de ello, un tema que yo siempre lo he mencionado y con el cual empiezo siempre mi tesis doctoral es justamente el siguiente, ¿no? Oiga, nosotros planteamos estrategias a nivel internacional. Los países se reúnen a través de Naciones Unidas, a través de carácter regional, como por ejemplo en el tema de OEA, a través obviamente de Europa o la Unión Europea, como por el Consejo de Europa. Pero la pregunta es, oiga, pero finalmente, ¿quiénes dan las estrategias internacionales y quiénes se encargan de implementarlas en su país? Entonces, ¿por qué es un fracaso? Entre comillas, fracaso, ¿no? Obviamente, porque si obviamente fuera una solución bastante, digamos, eficaz, no habría corrupción, o la corrupción justamente estaría controlada, pero obviamente la corrupción se ha desbordado justamente ya a niveles que ponen en riesgo todo el sistema, no de un país, sino justamente de todo un continente, inclusive a nivel mundial. Y eso ocurre justamente porque yo siempre he criticado, ¿no? El ámbito de los instrumentos internacionales, el ámbito de las políticas de Estado que se plantean, nunca van a poder llegar a surtir el efecto real, mientras que justamente esos funcionarios de primer nivel sean justamente los mismos que están investigados por actos de corrupción y son precisamente los que tienen que dar las estrategias para hacer frente al tema del fenómeno criminal. Entonces, justamente resulta un ámbito bastante contradictorio, ¿no? Porque obviamente la buena fe de querer justamente luchar contra la corrupción parte de tener políticas claras, políticas justamente transparentes, eficaces, pero obviamente si el sujeto que se encarga obviamente de poder darlas, de poder justamente materializarlas, de poder implementarlas en atención a un compromiso internacional que puede ser suscrito a nivel regional de OEA, a través del Consejo de Europa, a través justamente de Naciones Unidas, esté inmiscuido en un tema de corrupción, entonces justamente el ámbito de la eficacia va a generar justamente aspectos bastante criticables. Primero, obviamente, que no las va a implementar, y segundo, si las va a implementar justamente para que no les llegue alcance a él, y obviamente va a alcanzar justamente a un sector como una apariencia de que algo se tiene que hacer. En el tema se está haciendo la lucha contra la corrupción. Entonces es justamente una lucha, digamos, encubierta, ¿no? Que tiene justamente una doble moral, un doble sentido, ¿no? Incorporar determinadas políticas en la lucha contra la corrupción para unos, pero obviamente, pero que no les alcance, obviamente, al tema de los terceros. Y eso genera justamente un ámbito que a nivel de regional inclusive se muestra justamente en cada país. Entonces, ese es el aspecto actual justamente en el ámbito de corrupción. Y obviamente me parece que en un tema concreto, una corrupción actual, contemporánea, que se asocia más a la visibilidad de funcionarios de primer nivel, los instrumentos internacionales no llegaron. Y no llegaron porque si bien es cierto, dice que la corrupción se lucha en todo nivel, a mí me parece que justamente el aspecto más crítico es que no se logra justamente en el ámbito de poder visualizar todo el tema bastante engorroso, que obviamente involucra hoy el crimen organizado y el tema de corrupción de funcionarios a un nivel justamente estratégico que justamente alcanza, ¿no?, a funcionarios de primer nivel. Y eso porque es un tema bastante importante, ¿no? Porque obviamente me parece un tema bastante importante que bajo ese contexto sí podemos obviamente formar un concepto operativo de lo que es obviamente hoy el ámbito de una corrupción funcionarial justamente al más alto nivel, ¿no? Que es la variante actual que se visualiza, ¿no? En el tema de América Latina, en el tema de algunos países de Europa, en África, inclusive, obviamente, donde esto está cada vez más presente en Asia-Pacífico también. Entonces, me parece que componentes importantes como el tema de corrupción para formar un concepto operativo es entender que la corrupción es un fenómeno social.
así como se presenta hoy en día, la corrupción es un fenómeno social, que es un primer elemento. Un segundo elemento que obviamente vincula corrupción y crimen organizado es que la corrupción también tiene alcance nacional y alcance internacional. Entonces, es un segundo componente para ir formando o derrotando justamente un derrotero, ¿no? De lo que es justamente un tema de corrupción de funcionarios en estos instantes. Por un lado, como le digo, es un tema de un fenómeno social, visto de un punto de vista antropológico. Segundo, implica en un segundo momento un alcance nacional e internacional. Un tercer aspecto bastante importante, si asociamos a la corrupción actual vinculado a los altos jefes de Estado, implica justamente un ámbito, una deformación, ¿no? De los poderes públicos, obviamente, ¿no? Entonces, mire, entonces vemos el panorama actual y podemos formar un concepto operativo. Por un lado, obviamente, fenómeno social. Por otro lado, un alcance nacional e internacional. Por un tercer momento, podemos señalar justamente que el ámbito de la corrupción implica, ¿no? Vinculado a una función pública, una distorsión de los poderes públicos. Un cuarto componente, y que vincula justamente a las políticas, obviamente, es el ámbito de la impunidad, que justamente estos encargados de implementar las políticas de lucha lo que buscan justamente es impunidad, ¿no? Y obviamente esto genera una afectación directa en el ámbito de los derechos humanos en general. Entonces, ¿cómo podríamos definir desde un punto de vista un tema de lo que es corrupción partiendo obviamente de un concepto propio, ¿no? Que obviamente yo construyo en el ámbito de mi tesis doctoral partiendo justamente de estos elementos, ¿no? Que la corrupción es un fenómeno social, es un fenómeno social de alcance nacional e internacional que implica justamente la distorsión de los poderes públicos y obviamente para fines privados y que implican justamente visos de impunidad con afectación directa al ámbito de los derechos humanos. Me parece que justamente esos componentes es justamente lo que ocurre hoy en el tema de lo que es corrupción de funcionarios a gran escala, a gran nivel, que obviamente preocupa en el tema de la lucha actual contra la corrupción. Pero sin embargo, miren por favor, hemos hablado de una criminalidad organizada con nuevas tipologías, con nuevas estructuras criminales que involucran corrupción de funcionarios en primer nivel. Y obviamente acá también genera un aspecto distinto y cada vez más frecuente, ¿no? Los llamados términos que hablábamos de los llamados delitos de cuello blanco, ¿no? Donde justamente son sujetos de cuello y corbata que aparecen obviamente involucrados en la comisión de un hecho delictivo, involucran un matiz distinto también. Entonces, cuando uno habla y justamente ve el tema del desarrollo importante que hace la doctrina en el ámbito de la característica de la delincuencia contemporánea, se habla justamente muchas veces de los llamados delitos de cuello blanco. Sí, eso es correcto, ¿no? Pero los llamados delitos de cuello blanco, ¿qué implican en el tema concreto de un panorama actual? Implica justamente un aspecto directo, ¿no? Obviamente que la corrupción que implica a los altos mandatarios de primer nivel que vienen investigados y que finalmente será el Poder Judicial de cada país que determine su responsabilidad penal, implica también entender la presencia de otros componentes grupales, como son la presencia de grupos empresariales y de partidos políticos. Entonces, el tema, mire, de crimen organizado y corrupción va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque obviamente usted va a hablar justamente que en el tema de corrupción de funcionarios, siendo justamente funcionarios de primer nivel en lo que se investiga actualmente el tema del crimen organizado, involucra justamente partidos políticos de por medio. Yo diría más que partidos políticos tradicionales, partidos políticos ocasionales, obviamente que se forman para llegar al poder y delinquir. Y también justamente de manera paralela el tema de los llamados grupos empresariales. Entonces, mire que esos componentes de esa manifestación de la criminal contemporánea le va generando justamente un panorama totalmente distinto. Pero hasta ahí solamente tenemos el tema de una dualidad. Nos falta justamente el ámbito de una trilogía, y el ámbito de esta trilogía justamente es el tercer componente, que es en el tema de lavado de activos. Y en el tema de lavado de activos también el aspecto es totalmente distinto. Obviamente una cosa es decir que el lavado implica darle apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos, correcto, de origen ilícito, y otra cosa es entender en el contexto contemporáneo asociado al tema de un crimen organizado con tipologías actuales distintas que involucran en el tema de corrupción a funcionarios de primer nivel. Entonces, ¿qué se entiende? Obviamente por en el tema de lavado de activos. Y eso también es una definición propia de quien le habla en atención, obviamente, a un tema, ¿no?, de investigación que justamente vengo realizando ya hace un buen tiempo, de que el tema de lavado de activos obviamente implica un conjunto de operaciones o transacciones, un conjunto de operaciones o transacciones comerciales, ¿no? Que realizan a nivel nacional e internacional
personas jurídicas, personas naturales, y que buscan darle apariencia y legalidad a dinero, bienes, efectos, ganancias de origen ilícito. Entonces, ¿por qué es importante, obviamente, esa propuesta, ¿no?, que yo planteo de una definición actual de lo que es el tema de lavado de activo? Porque obviamente el ámbito de conjunto de operaciones o transacciones, ¿no?, económicas, comerciales, permite justamente entender que el lavado es un delito secuencia o proceso. Y es un delito secuencia o proceso que involucra justamente varias etapas, ¿no? Obviamente a nivel internacional se conoce generalmente, ¿no?, tres etapas definidas, ¿no? La llamada etapa de colocación, la llamada etapa de intercalación, la llamada etapa de integración, que justamente reprimen, ¿no?, justamente una secuencia, un proceso en el tema de lo que es lavado de activo, y obviamente con alguna diferenciación clara en el ámbito de la tipificación por parte de los ordenamientos jurídicos de los países. Pero sin embargo, el tema justamente cuando uno habla de conjunto de operaciones o transacciones comerciales, no es obviamente darle un tema de entender, no son varias operaciones que buscan darle, no, sino entender el sentido dogmático de su aplicación en el ámbito del derecho penal y en el ámbito de un caso penal. Oiga, un conjunto de operaciones me va a llevar justamente a un tema de un delito continuado, me va a llevar justamente un supuesto vinculado a un ámbito de un concurso real de delitos. Entonces, el ámbito es importante por entender conjunto de operaciones o transacciones económicas, comerciales, obviamente que afecta directamente en parte, ¿no? No solamente el sistema de justicia, sino también el orden económico, financiero de los países, ¿no? Y conjunto de operaciones o transacciones comerciales que buscan darle una apariencia de legalidad, ¿no?, a dinero, bienes, efectos o ganancias, ¿no? Y obviamente ese es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque el tema del objeto material sobre el cual recae una conducta de lavado de activo no se agota justamente en el ámbito de dinero y en el ámbito de los bienes. Me parece que en el aspecto contemporáneo, cuando hablamos de una criminalidad organizada que involucra a funcionarios de primer nivel, en el ámbito de corrupción de funcionarios, que es una manifestación actual y contemporánea, me parece que justamente en el tema del lavado de activos no se agota solamente en el tema del dinero, no se agota solamente en el tema de bienes muebles y muebles, se agota justamente en gran parte en el tema de las ganancias, ¿no? Cuando justamente esos activos han sido invertidos, justamente esos activos han generado una serie de ganancias, y obviamente eso implica un ámbito también de poder entender las llamadas etapas de intercalación o etapa de integración, hasta dónde hemos podido justamente averiguar el tema del fenómeno criminal. Y qué duda cabe, obviamente, que detrás de esto, en esta definición que yo le planteo, no solamente se agota en el ámbito de personas naturales, sino obviamente cada vez más en el tema de personas jurídicas. Y dentro del tema de lavado, justamente también puede usted hablar de una trilogía, ¿no? Obviamente personas naturales que lavan activos, obviamente, pero también lo que se ve actualmente, ¿no? Personas naturales con personas jurídicas que obviamente se entremezclan y lavan activos, pero también usted va a encontrar personas jurídicas que profesamente se dedican al tema justamente de lavado de activo. Entonces, en una primera línea, mire que la trilogía indisociable, obviamente, de lo que es, hoy se habla, crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activo, no solamente decir, en el tema contemporáneo existe una trilogía indisociable, crimen organizado, corrupción y lavado de activo, eso no está en discusión. Eso nadie lo puede negar. El tema es el nivel actual. Y me parece que el nivel actual ha tenido un giro bastante importante, cuando justamente el ámbito de presencia de funcionarios de primer nivel, obviamente no solamente que integran, no solamente que cooperan, sino obviamente que crean sus propias estructuras criminales y que obviamente agobia a todo el Perú, a toda América Latina, obviamente en el tema justamente corrupcional. Y el ámbito, como le vuelvo a decir, es, usted recuerda el título de la conferencia. Entonces, el título de la conferencia se llama Panorama actual de las estrategias internacionales para hacer frente al crimen organizado. Y yo en mi tesis doctoral y en el tema de mi libro, yo digo bastante claro, el ámbito de las estrategias están, que las vamos a ver, están. Pero obviamente la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr un resultado eficiente, un resultado eficaz en la lucha contra esa trilogía indisociable, si precisamente los que están obviamente obligados a implementarlos, los que están justamente encargados de luchar, todos vienen siendo investigados por un tema de caso de corrupción? Y obviamente eso va a generar justamente un aspecto bastante crítico en el tema del mundo contemporáneo. Ahora bien, yo le he hablado
obviamente, y usted ha dicho, señor Rishi, ha hablado de crimen organizado, ha hablado de unas tipologías criminales, ha hablado de corrupción de funcionarios en el tema justamente de primer nivel, que genera justamente un giro distinto en el ámbito de las estrategias de la lucha contra la corrupción, ha hablado justamente de un tema de lavado de activos que no involucra directamente personas jurídicas, sino personas jurídicas, y eso es donde lo vemos. Entonces, a mí me parece que una obligación, en este caso de quien le habla, ¿no? Después de haber mostrado justamente algunos alcances muy preliminar, ¿no? De lo que es este fenómeno actual de corrupción de funcionarios, crimen organizado y lavado de activos, es poder acreditar, ¿no? Y yo creo que la forma en que uno puede acreditar es yendo justamente al tema del fenómeno criminal que le quiero mostrar a continuación. Esta es parte de una investigación mucho más amplia, un pequeño extracto de lo que es mi tesis doctoral, donde justamente yo le muestro el estado actual de las investigaciones penales en América Latina, donde justamente en este caso he enfocado, ¿no?, que el problema actual se encuentra en los funcionarios estatales de primer nivel. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no solamente para poder decirle en el caso concreto de que estamos, porque estamos frente, ¿no?, a funcionarios que se encargan de implementar las políticas internacionales que obviamente se proponen por parte de Naciones Unidas, por parte del Consejo de Europa en la Unión Europea, por parte, no solamente es obviamente porque son ellos los encargados, sino porque de una u otra manera siempre nos venden una idea de que todos somos culpables del que elige, del sistema electoral, pero yo me pongo a pensar y justamente le transmito esta idea, pero si justamente el tema de el rédito que persiguen ellos, obviamente cuando quieren justamente delinquir y justamente ese nivel es mantener en una anomia de educación al tema de la población. Entonces, obviamente, mientras más incultos políticamente seamos, obviamente como población, eso le genera justamente un rédito importante a quienes manejan, obviamente, un poder corrupcional, porque obviamente, mientras más, entre comillas, obviamente, desentendidos estemos, obviamente, el panorama político, obviamente eso genera justamente un efecto bastante perverso. Entonces, ellos lo buscan, porque obviamente, finalmente, generan, obviamente, que pueden poner sus candidatos, pueden generar sus empresas, pueden generar justamente sus políticos corrupcionales al más alto nivel, obviamente como más le plazca. Yo le quiero mostrar, como le vuelvo a señalar, un pequeño bosquejo de un desarrollo más amplio, una investigación de una tesis doctoral, que parte obviamente con una característica que he escogido 4 países, solamente para mostrar un derrotero en qué anda obviamente este tema de la criminalidad contemporánea que implica obviamente crimen organizado o corrupción de funcionarios en el tema de lavado de activos. Y cada gráfico puede ser justamente leído de distinta manera. Quiero empezar obviamente por el tema de Perú. Obviamente porque tenemos una gran cantidad de oyentes, de asistentes, obviamente, de Perú. Yo soy peruano también, pero quiero mostrarles justamente y poder avalar, ¿no?, el dicho de lo que uno sustenta, obviamente, con este panorama actual, con este gráfico a continuación. Miren, por favor, acá. Este es, para que usted vea, el panorama actual en el Perú. Y el panorama actual en el Perú, y quienes son obviamente de Perú, no me podrán obviamente negar que todos los presidentes de este nuevo milenio, todos están siendo investigados, algunos de ellos obviamente ya fallecidos, por casos de corrupción, que asocia tema de crimen organizado y al tema de lavado de activos desde el comienzo de este milenio, desde el año 2000. Mire usted, desde el año 2000, un funcionario X que usted ve acá, pasando obviamente en el Perú es un quinquenio que dura justamente el tema del periodo presidencial. El segundo presidente inmediato que lo sigue, también involucrado, investigado, obviamente ya fallecido, en tema de caso de corrupción. El tercer presidente que lo sigue inmediatamente en el quinquenio 2011, también involucrado en el tema de caso de corrupción. Después su sucesor, también involucrado en tema de caso de corrupción. Y obviamente por eso que obviamente fue vacado, ¿no? Obviamente la presidencia de la República, y justamente ingresó otro subfuncionario que también viene siendo investigado en caso de corrupción, también vacado, hasta llegar al funcionario actual, ¿no?, de primer nivel, que también viene siendo investigado en caso de corrupción. Entonces, si usted ve ese tema, en este caso, lo que yo quiero transmitirle, ¿no?, en esta primera información del dicho que yo le vengo justamente señalando, es que tomando como muestra Perú, por ejemplo, todos los presidentes, sin excepción, de este milenio, vienen siendo investigados por casos de corrupción. Por casos de corrupción asociados al tema del crimen organizado y asociados también al tema de lavado de activos. Pero cuidado, cuidado, y también lo digo bien claro, ¿no?, en el tema de mi tesis doctoral.
el hecho de que justamente esto sea el panorama actual que vincula obviamente para mí el punto de inicio de la llamada cultura de la corrupción, obviamente no genera que también otros funcionarios de primer nivel estén involucrados en temas de corrupción. Yo le he colocado acá a la derecha y sobre todo para los amigos que no son obviamente de nuestro país, de Perú, que también tienen la gentileza de acompañarnos, el tema obviamente otros funcionarios de primer nivel acá a la derecha, que justamente implican obviamente al ámbito del Congreso de la República, de las municipalidades, ¿no? De las grandes urbes y también obviamente a funcionarios obviamente en parte del Poder Judicial o relacionados al ámbito de la Ministerio de Justicia, hasta candidatos, ¿no? Investigados obviamente por tema de corrupción. Ese es el tema justamente de un primer tema de quizás sustento, obviamente de lo que yo le he dicho. Hablamos justamente de una corrupción hoy distinta. No es que recién exista, es que es justamente una característica de esta corrupción a este nivel, siempre ha sido su invisibilidad, pero hoy se ha vuelto visible y cada vez más lo que siempre Mérida señalaba, ¿no? El apoyo importante de la propia ciudadanía en los ámbitos de control y también justamente el propio apoyo que genera la prensa, obviamente que es verdaderamente sí lucha contra la corrupción. Esa es una primera muestra. Una segunda muestra, y obviamente de lo que he podido investigar, porque también acá también hay amigos que nos acompañan de Argentina. En este segundo gráfico, en el país de Argentina, otro país de América Latina, quiero mostrarles justamente un segundo gráfico distinto, porque obviamente me voy a enfocar en este caso concreto a una expresidenta de la República, senadora obviamente actualmente en Argentina, que es obviamente en este caso Cristina Fernández de Kirchner, ¿correcto? Entonces, obviamente que estuvo en el periodo presidencial en dos oportunidades en Argentina, el año 2007 hasta el año 2015, y nuevamente, obviamente, un funcionario, obviamente, de Estado. Y le digo justamente, en este caso he tomado como referencia, porque obviamente las investigaciones penales en Argentina, ¿no? Y obviamente también acá a los amigos de Argentina, amigas de Argentina que nos acompañan, podríamos hablar justamente de la época de Carlos Saúl Menem, ¿no? Que obviamente fue condenado en su momento por las autoridades judiciales y también obviamente hace poco también Mauricio Macri, que viene siendo investigado por casos obviamente también que involucran corrupción. Pero acá lo que quería mostrarle justamente las investigaciones contra esta expresidenta de la República es un aspecto obviamente avanzando con los dichos que he señalado, ¿no? Donde muestran justamente la presencia de grupos empresariales, obviamente que están presentes a este nivel de investigación que se realice y será la justicia la que determine el Poder Judicial la responsabilidad o no, con mucho cuidado, de que obviamente usted va a encontrar grupos empresariales, acá como por ejemplo dos, ¿no? Empresas Hotel Sur, ¿no? Obviamente vinculado a temas de lavado de activos, de asociación ilícita, ¿no? Con un tema justamente de alquiler de habitaciones entre familiares, hijos de funcionarios, obviamente que iban justamente a a este hotel, ¿no? Acá miren por favor una inmobiliaria familiar, el tema de los sauces, ¿no? Donde se habla de lavado de activo, asociación ilícita, ¿no? Y que involucra justamente al ámbito de empresas y familiares, ¿no? El tema también justamente de grandes sumas de dinero. Entonces, acá una muestra, obviamente, de lo que yo le quería señalar es lo que yo le decía también, obviamente, al principio, ¿no? Al igual que ocurre en Perú, al igual que ocurre justamente acá en estos momentos, en este gráfico, ¿no? Que le impongo de investigaciones en Argentina, también genera justamente grupos criminales que asocian corrupción de funcionarios, lavado de activos, el tema justamente de corrupción y obviamente también dentro de por medio justamente grupos familiares, ¿no? En la comisión de este hecho delictivo, que es un tipo de tipología actual que usted va a ver justamente en América Latina. Después he querido justamente mostrarle el ejemplo de otro país, Brasil. Miren, por favor, acá en el tema de Brasil, ¿por qué me pareció importante justamente colocarlo como una muestra, el ejemplo, para poder mostrar el panorama actual de la criminalidad contemporánea? Obviamente he colocado en este caso como ejemplo el periodo presidencial de Ignacio Lula da Silva, del año 2013 hasta el año 2011. También se encuentra justamente Temer, investigado obviamente en Brasil, y también justamente Dayan Rousseff, ¿no? Obviamente que por el tema del impeachment tuvo que dejar el tema de la presidencia, ¿no? Obviamente en el país de Brasil, ¿no? Pero si usted ve en el tema de Lula da Silva dentro de las investigaciones, obviamente que se han generado, se han aperturado, algunas justamente ya con condena, nuevamente justamente declaradas nulas, pero obviamente involucran justamente supuestos que usted va a ver
nuevamente una corrupción al primer nivel, donde hablamos de grandes sumas, obviamente exorbitantes de dinero y que afectan directamente, obviamente, al tema del Estado y que afecta, obviamente, directamente a los propios derechos humanos, obviamente, el ámbito de la población. Y obviamente esto genera también, como usted ve, un componente distinto, ¿no? A diferencia propiamente de lo que hablamos en Argentina con Kirchner, con algunos visos, obviamente, de grupos familiares presentes en el tema de las investigaciones por corrupción, en Brasil justamente le genera un aspecto distinto, ¿no? Donde justamente el propio partido político, obviamente los trabajadores, obviamente que llega a Lula da Silva al poder, involucran justamente directamente casos de corrupción, obviamente que se investigan actualmente con el tema de sobornos, con el tema justamente de actos de empresa, de favorecimiento, siempre a terceros a través de los familiares, y donde justamente ver usted personas jurídicas de por medio y siempre una corrupción que también abarca, ¿no? Aspectos de internacionalidad. Entonces, es un aspecto bastante importante porque en el tema de Brasil, que yo le pongo justamente acá, le muestra obviamente no solamente grupos familiares, ¿no? Sino partidos políticos de gran arraigo, ¿no? Involucrados en el tema obviamente de casos de corrupción. Y también el tema de los niveles de impunidad que yo le decía en la definición que yo propongo, ¿no? En el tema de corrupción de funcionarios, ¿no? En el tema justamente del nombramiento como ministro, ¿no? De la Casa Civil por parte de Dilma Rousseff, ¿no? Para poder justamente blindar a Lula da Silva, es justamente un ejemplo, ¿no? De obviamente de los niveles de impunidad, donde justamente muchas veces se busca obviamente poder, digamos, en el caso concreto, pues salvaguardar, protegerse en el tema entre ellos, que nuevamente reitero que será la justicia del país que corresponde en determinar su responsabilidad penal. Yo le muestro las investigaciones que hay de por medio, obviamente con la delicadeza que genera justamente siempre cada investigación penal. Y acá también es importante, porque en este caso, mire, de Lula, ¿no? Da Silva, a diferencia de lo que hemos venido justamente señalando, acá aparece justamente un desarrollo bastante importante que ya venía de Palermo, ¿no? El famoso delito de la llamada obstrucción a la justicia, ¿no? De que se ha convertido en una suerte de una figura penal utilizada de manera constante, ¿no? En el ámbito de cualquier tipo de actividad o conducta que aparentemente dificulta, obviamente, una acción de la justicia. La pregunta es, oiga, ¿qué entendemos por obstrucción a la justicia? ¿Cuáles son los alcances? Cualquier tipo de actividad contraria que justamente dificulte, ¿no? Una actividad jurisdiccional, fiscal, implica justamente obstrucción a la justicia. ¿Cuál fue el alcance, obviamente, del ámbito de Palermo para poder justamente proponer que los estados regulen este delito de obstrucción a la justicia? Bueno, acá en Brasil el tema justamente del nombramiento de Lula como ministro de la Casa Civil para blindarlo es un ejemplo, ¿no? De obviamente una experiencia que acá en Perú también se repite y obviamente que incluye también estudios de abogados. Y después he querido colocar para poder justamente avalar, ¿no? Las primeras palabras y definiciones que le he dicho, también yendo a otros, a otro país, ¿no? Que también nos visitan algunos, doctoras, doctores, que es Colombia. Entonces, miren por favor acá. En el tema de Colombia, quería justamente mostrarle, porque obviamente Colombia es un aspecto bastante importante que quise mostrarle, porque me parece que el ámbito de la orientación, ¿no? Directamente en el ámbito de Colombia ha tenido una implicancia directa en el sector de justicia, al igual obviamente que en el tema de Perú. Y acá justamente le muestro más allá de lo típico que ya se conocen, obras de gran nivel, grandes sumas de dinero que están obviamente de por medio, ¿no? Actividades que involucran aspectos del ejército, la política, ¿no? El tema justamente de la variedad, ¿no? Que obviamente se ve en todos los países, ¿no? Acá, por ejemplo, esta ideografía 3 que usted tiene, la captura del fiscal, ¿no? De una jurisdicción especial de paz, ¿no? Que justamente fue un magistrado, ¿no? Que está siendo procesado, ¿no? Obviamente por el tema de poder incidir en la extradición que tenía un guerrillero de la FARC, ¿no? Jesús Santrich, ¿no? Por un tema de un envío de cocaína con los llamados carteles mexicanos de una relación. Un tema también del llamado cartel de la toga, ¿no? Que fue justamente un caso bastante importante, bastante sonado, ¿no? En Colombia, que hablaba de la llamada corrupción judicial y política, ¿no? Obviamente que involucraba justamente grandes sumas de dinero, ¿no? Para poder demorar, dilatar el tema justamente de los casos penales, ¿no? Acá también usted va a ver el tema del cartel de la hemofilia, ¿no? Que ya es un tema justamente de carácter regional, donde se utilizan obviamente a personas, obviamente que fingen, ¿no? Obviamente enfermedades para poder obviamente generarse, ¿no? Una nueva forma de corrupción, o el caso obviamente de la política, ¿no? Una congresista obviamente colombiana que justamente fue utilizada para justamente la reelección de Álvaro Uribe en Colombia, ¿no? Entonces,
Mire que acá justamente Colombia nos muestra justamente una información totalmente importante también en el tema del concepto total del ámbito de la criminalidad, ¿no? Primero, los niveles de impunidad que busca justamente el crimen organizado, que involucra justamente llegar a las más altas esferas, en este caso del Poder Judicial, por un lado. Segundo aspecto bastante importante, el ámbito del Congreso de la República, ¿no? Al igual obviamente que Brasil, que el Perú, acá con el tema de la GIS política, donde justamente se buscan funcionarios flexibles, obviamente en la decisión de aspectos claves importantes, en este caso la reelección de Álvaro Uribe, ¿no? En el ámbito de Colombia, ¿no? Y finalmente quise colocarlo, obviamente, para poder acreditar, ¿no? El ámbito del dicho, de lo que estamos señalando, un tema obviamente de Ecuador, ¿no? Porque también nos visitan doctoras, doctores, amigos de Ecuador, una investigación que involucra la misma fotografía que usted va a ver siempre en Perú, que ha visto justamente en Argentina, que ha visto justamente en Brasil y que ahora justamente ve en nuestro hermano país de Ecuador, donde justamente el tema siempre implica funcionarios de primer nivel, en este caso un expresidente de la República que parece que sigue en Bélgica justamente asilado y que ya ha sido justamente condenado, ¿no? Obviamente Rafael Correa, y que implica justamente un ámbito de negocios siempre al más alto nivel, ¿no? Obviamente en el ámbito, por ejemplo, de Petroecuador, ¿no? Obviamente un caso bastante criticable, ¿no? Sobre el manejo del precio del barril, una triangulación que partía de Ecuador y el petróleo regresaba nuevamente a Ecuador, pero con un precio sobrevaluado, ¿no? Entonces, el tema de Petrochina, ¿no? El tema de los contratos directos, ¿no? Con línea de crédito de bombas petroleras, ¿no? Inclusive, ¿no? El tema de los llamados INA Paper, que involucra justamente un candidato posterior, que fue obviamente Lenín Moreno. Entonces, ese es el panorama actual que obviamente usted ve, ¿no? Y que obviamente genera un giro distinto, ¿no? En el ámbito de entender esta trilogía indisociable que involucra obviamente corrupción de funcionarios, el tema de crimen organizado, el tema de lavado de activo. Un primer derrotero es obviamente que se ha puesto visible lo que siempre fue invisible, corrupciones de primer nivel, de funcionarios de Estado, de jefes de gobierno involucrados en casos de corrupción, que le genera un matiz distinto en el ámbito, obviamente, de la corrupción, de las tipologías criminales, porque no solamente es que yo corrompo al funcionario, corrompo al presidente, no, crean sus propias organizaciones criminales, entre ellos directos, obviamente, o allegados, que lamentablemente involucran grupos empresariales y también muchas veces partidos políticos de por medio. Y el tema, obviamente, quizás el mensaje más claro en esta primera información, ¿no? De cara a lo que vamos a ver ahorita, las principales estrategias político-criminales para hacerle frente. El mensaje es el siguiente, y lo vuelvo a reiterar para los que recién han llegado. ¿Qué se puede esperar en el tema de la lucha contra la corrupción? Si justamente los primeros mandatarios encargados de dar políticas eficaces, de implementar, obviamente, las políticas que han suscrito, que han ratificado en atención a instrumentos internacionales, vienen siendo investigados en caso de corrupción. Punto número uno. Punto número dos, se suele criticar obviamente al pueblo, a la ciudadanía, obviamente su falta de ausencia de cultura política, obviamente para decir entre un gobernante u otro para que maneje los destinos del país. Pregunta, ¿y quién creó esa anomia de educación? ¿Quién creó justamente ese tema de incultura política? Pues precisamente los que manejan el poder. Precisamente justamente este grupo de personas, obviamente, que están obviamente actualmente, ¿no? Involucrados, investigados y que le conviene, obviamente, una falta de cultura política, obviamente, para poder, obviamente, luchar de manera eficaz contra la corrupción, contra ellos mismos, ¿no? Y obviamente que buscan anclarse en el poder en periodo tras periodo, bien siendo cambiando, reformando la constitución, o bien justamente dejando un periodo, nombrando justamente un familiar, un amigo, un tercero del partido político de por medio. Esa es la realidad actual. Entonces, por eso que obviamente uno ve y parte, ¿no? Al tema, obviamente, de las llamadas políticas. Las llamadas justamente, mira por favor, en el tema concreto de acá. El tema justamente de las estrategias internacionales en la lucha contra el fenómeno criminal contemporáneo. Yo, obviamente, en el ámbito de lo que quiero plantearles son algunos ejes estratégicos que parten de las propias Naciones Unidas, ¿no? Por ser obviamente el organismo que agrupa a la gran cantidad de países, obviamente, para luchar contra el tema de la delincuencia contemporánea, ¿no? Y obviamente en el tema de la lucha, ¿no? Contra la corrupción, contra el tema del crimen organizado, contra el tema, obviamente, de lavado de activo, me parece que siempre hay tres convenciones importantes, obviamente, que hay que tener presente, ¿no? Primero, por un lado, me parece que es la llamada Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ¿no?
obviamente, que es el tema de la llamada Convención de Viena del año 1988. Y me parece que Viena del año 1988 es bastante importante porque obviamente reconoce quizás de manera más directa la presencia de grupos criminales organizados vinculados directamente al tema del tráfico de drogas, pero sobre todo porque da el nacimiento al tema de una regulación penal que se llama lavado de dinero en aquel entonces, hoy lavado de activos, y sobre todo porque Viena justamente desarrolla un aspecto preliminar en la importancia de las llamadas técnicas especiales de investigación en la lucha contra el crimen organizado. Pero después, obviamente, 12 años después aparece una segunda convención importante, que es la llamada Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la llamada Convención de Palermo del año 2000 con sus protocolos adicionales, ¿no? De trata de personas, de tráfico de migrantes, tráfico de armas, y después, obviamente, la llamada Convención contra la Corrupción, la Convención de Mérida del año 2003. Entonces, me parece obviamente un aspecto bastante importante que esta trilogía, ¿no? De estas tres convenciones base de Naciones Unidas marcan un derrotero bastante importante en las políticas o las estrategias internacionales en la lucha contra el tema de crimen organizado, corrupción de funcionarios y en el tema obviamente de lavado de activos. Pero entonces, ¿cuál es el aspecto, no? Porque si uno parte, obviamente, estos organismos internacionales, y usted me está hablando del año 88, me está hablando del año 2000, me está hablando, obviamente, del año 2003, que ya han pasado una buena cantidad de tiempo, y se supone que, obviamente, hay estrategias, y la pregunta es, ¿se han implementado todas? ¿Han sido eficaces? ¿Han sido exitosas? Si obviamente eso ya se plantea, ¿por qué no da resultados? ¿Por qué no da rédito? Y al contrario, ¿por qué se visibiliza más y por qué se endurece más el tema del crimen organizado asociado, ¿no? A estos niveles? Y yo le vuelvo justamente a reiterar por un aspecto bastante importante, ¿no? El tema concreto es que quien se encarga muchas veces de poder implementar estas políticas de lucha contra el crimen organizado, corrupción y lavado se encuentra investigado en caso de corrupción. Se encuentra investigado. Punto número uno. Y obviamente, punto número dos, en el tema concreto, es que obviamente el tema de esta situación obviamente ha generado un segundo aspecto bastante crítico, ¿no? Que obviamente estas políticas, estas estrategias no hayan sido implementadas o hayan tenido justamente una dilación bastante fuerte en el ámbito obviamente de su interpretación. Y segundo, un aspecto bastante importante, ¿no? Hablamos de estas estrategias que vamos a conversar en estos momentos y la pregunta es, visto el fenómeno criminal como se lo he planteado, visto obviamente la situación actual, las estrategias planteadas verdaderamente alcanzan a los funcionarios de primer nivel, porque obviamente la resolución de Naciones Unidas, los protocolos, el tema de revisión dice todo tipo de nivel. Pero la pregunta es, ¿existen verdaderamente estrategias que ataquen directamente a los funcionarios encargados de poder justamente direccionar los destinos de un país e implementar las políticas internacionales? A mí me parece que no. Entonces, miren por favor acá, un primer aspecto o un primer eje estratégico de las políticas actuales es el tema justamente de las llamadas tipologías o estructuras criminales. Entonces, obviamente, un aspecto de lo que yo le he venido rápidamente, no conversando, porque es un tema, una disertación, una conferencia breve, ¿no? No es tan extensa, es poder entender que existen nuevas tipologías criminales, nuevas estructuras delictivas que asocian y que vienen obviamente de las más altas esferas del poder. Entonces, ese es un aspecto justamente bastante importante y que va a tener una incidencia directa en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el tema obviamente del lavado de activos. Las agencias de control, las agencias que luchan contra este fenómeno delictivo, esa trilogía indisociable, tienen que tener un órgano de inteligencia de manera constante, obviamente que puedan advertir el tema de los cambios, de cómo opera actualmente o poder establecer grandes ejes estratégicos que involucren a estos altos funcionarios estatales. Existen investigaciones, existen tipologías y eso nadie lo va a poder negar, pero existen muy pocas o casi nulas aquellas que involucran a los funcionarios de primer nivel. Punto número uno. Punto número dos, lo que siempre me parece que en un segundo nivel, porque lo importante para mí es poder identificar las tipologías, la estructura criminal para saber cómo opera actualmente el tema de esta delincuencia actual, es la llamada penalización de la participación delictiva, ¿no?
que obviamente siempre se ha decantado actualmente por poder entender que todo tipo de partícipe, sea cómplice, obviamente primario, sobre todo un instigador o inductor, sea reprimido de carácter penal. Las políticas actuales generan justamente un quiebre distinto, ¿no? Que obviamente se rompe con las llamadas reglas de extinción de la participación, donde justamente el partícipe, el cómplice o el inductor tiene, ¿no? Una pena diferenciada en tanto al autor y obviamente actualmente se equipara, ¿no? En el tema de una regulación concreta de los tipos penales donde el partícipe tiene igual pena, obviamente que en el tema del autor, o sea, el grado de reproche en el tema de la precisión concreta hace equiparar justamente un nivel de participación criminal, obviamente igual que un supuesto de autoría. Y eso obviamente es un aspecto que hay que mirarlo de manera más delicada, ¿no? Porque obviamente si bien es cierto que puede romper con las reglas, obviamente de autoría y participación, obviamente diferenciada por el nivel de intervención criminal, en tanto y en cuanto se trata de un fenómeno complejo, estructural, será justamente el caso advertir si merecen tener igual rango de sanción penal al final en el supuesto de un proceso penal. A mí me parece que no. A mí me parece que siempre el ámbito de represión penal tiene que ser diferenciada, pero obviamente sin dejar obviamente de sancionar duramente cuando se tratan justamente de grupos criminales organizados que asocian lavado, corrupción de funcionarios. Después, un tercer aspecto bastante importante, ¿no? Es el tema del adelantamiento, ¿no? De las llamadas barreras de punibilidad, ¿no? No solamente del punto de vista, ¿no? El ámbito de reprimir el tema como una figura de peligro, ¿no? Y sobre todo peligro abstracto, peligro de conducta, el ámbito de constituir, promover, integrar, ¿no? El tema de organizaciones criminales, ¿no? Que justamente ya parte de la propia recomendación de Palermo, ¿no? Sino que en algunos lados, inclusive las llamadas figuras conspirativas, obviamente también son una propuesta, ¿no? De los instrumentos internacionales, la llamada conspiración para delinquir, la conspiración, el solamente hecho ponerse de acuerdo obviamente ya constituye una recomendación de los instrumentos internacionales y obviamente que eso se viene incorporando, ¿no? El tema justamente es bastante a veces un poco cuestionado en el ámbito sobre todo de la punibilidad, ¿no? De la respuesta punitiva, porque muchas veces las figuras conspirativas de ponerse de acuerdo, si bien genera, ¿no? Un adelantamiento de la barrera de punibilidad, la respuesta punitiva suele ser muy excesiva, ¿no? Y obviamente eso genera también un ámbito de proporcionalidad de sanciones penales al momento de regularla dentro de los tipos penales de manera independiente, ¿no? Un segundo aspecto bastante importante en el ámbito concreto, ¿no? De las estrategias internacionales y sobre todo siguiendo, ¿no? Lo que justamente Viena ya había establecido en el año 1988, Palermo había reforzado en el año 2000 y Mérida había justamente resaltado en el año 2003, es las llamadas técnicas especiales de investigación. Entonces, obviamente siempre se entendió que el tema del fenómeno del crimen organizado, y más aún con estas matices de lavado, de corrupción, implicaba justamente un tema distinto, ¿no? Obviamente de la criminalización de la criminalidad, y que por lo tanto no era igual utilizar técnicas clásicas de investigación con técnicas obviamente de investigación que requieren una mayor sofisticación. Entonces, obviamente aparecieron en aquel entonces el llamado agente cubierto, la llamada entrega vigilada, y la llamada vigilancia electrónica, ¿no? Donde justamente fueron bastantes importantes durante un tema de un periodo de tiempo, pero que el Estado actual ha generado una reevaluación bastante importante, sobre todo, como le digo y le dije al comienzo, ¿no? El ámbito de la llamada, por ejemplo, ¿no? Ciberespacio, ¿no? El tema justamente de las llamadas redes de Internet, redes informáticas, obviamente ha generado otro tipo de delincuencia. La pandemia también ha constituido a ello, ¿no? Obviamente se capta figuras de trata de personas, de obviamente de acoso, ¿no? A través de redes sociales, como por ejemplo en el ámbito de Internet a nivel local, a nivel internacional. Y obviamente no solamente a veces los llamados agentes encubiertos clásicos, ¿no? Obviamente que era un objetivo policial, ¿no? O agente especial, según la legislación, que se incorporaba, ¿no? En una estructura criminal, ¿no? Hoy aparecen los llamados agentes cibernéticos, ¿no? Obviamente que generan un ámbito de una investigación a través de las llamadas redes sociales, ¿no? La llamada entrega vigilada, ¿no? Que surgió como una suerte, obviamente, de un ámbito solamente del tema de sustancias psicotrópicas vinculadas al tema de tráfico de drogas, genera también una entrega vigilada sobre el tema de remesas, ¿no? Que justamente vinculan activos de origen ilícito. Entonces, había una reevaluación de las llamadas técnicas especiales de investigación. Y obviamente un aspecto bastante importante
es que si hablamos, como le dije al comienzo, ¿no? De un ámbito de una criminalidad organizada que involucra sobre todo las llamadas empresas o industrias criminales que buscan obviamente grandes sumas de dinero, un aspecto bastante importante es el tema de la llamada recuperación de activos. Obviamente una técnica especial de investigación no solamente me sirve, obviamente, para perseguir a una persona natural involucrada en la comisión de un hecho de crimen organizado, lavado, corrupción, sino que una técnica especial de investigación también me puede permitir tener justamente algunos indicios para generar investigaciones por un tema de recuperación de activos, técnicas especiales de investigación que genera justamente otra clase de profesionales en la lucha contra el crimen organizado. Por eso que alguien decía de una manera bastante sarcástica pero interesante, usted quiere luchar justamente de manera eficaz contra el crimen organizado, no contratar más abogados, contratar justamente más especialistas, contadores, justamente economistas que tengan una visión distinta del fenómeno criminal. Después tiene justamente una tercera estrategia, me parece justamente bastante importante, ¿no? En el tema de la lucha contra este fenómeno de trilogía indisociable y que lo vemos en el caso de Lula da Silva, ¿no? Con el tema de Dilma Rousseff y en el tema también, obviamente, en el Perú, que se ve obviamente de manera concreta, en este caso de una candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, la llamada obstrucción a la justicia. Y el tema curioso de la llamada obstrucción de la justicia tiene su antecedente como propuesta de regulación en la llamada Convención de Palermo, la llamada Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y que fue justamente una figura creada exprofesamente para luchar en el contexto de una obstrucción vinculada a investigaciones contra el tema del crimen organizado. Entonces, el tema me parece que queda pendiente por parte de los estados, por parte de los países y por parte de las legislaciones penales es poder entender el alcance de esta figura criminal que implica justamente una figura de obstrucción a la justicia en el ámbito de un delito que afecta a la administración de justicia, afecta cualquier tipo de conducto o comportamiento que pueda justamente entorpecer una investigación fiscal a nivel justamente judicial o justamente, digamos, distorsionar una diligencia, una práctica efectiva, o la obstrucción a la justicia implica justamente un efecto bastante distinto. Me parece que es un aspecto pendiente el tema de obstrucción a la justicia, obviamente porque no todo tipo de conducto o comportamiento puede ser catalogado como tal. Y un cuarto aspecto bastante importante en las estrategias concretas es el tema, obviamente, del lavado de activos. Y acá un aspecto me parece que bastante crítico en el tema de lavado es que en algunas legislaciones la fórmula se ha vuelto bastante engorrosa. Primero, obviamente, el tema del delito fuente, ¿no? De originador, de este caso de lavado de activo, me parece que ha generado justamente un ámbito siempre durante mucho tiempo bastante cuestionables, ¿no? En algunos países, como el Perú, por ejemplo, es un delito autónomo, es un delito independiente. En otros países, obviamente, para acreditar el delito de lavado hay que acreditar el llamado delito fuente, ¿no? O el llamado delito previo o el llamado delito antecedente, ¿no? Pero más allá de que eso haya tratado de superarse, obviamente, en un aspecto dependiendo de la jurisprudencia, los aportes que se crean en cada legislación, me parece que no se acaba de poder entender todavía el ámbito de la criminalización del proceso, ¿no? En el ámbito de lo que es lavado de activo. Y obviamente poder entender un aspecto bastante importante, ¿no? De que el ámbito de una figura de lavado no solamente incorpora a personas naturales, sino que también incorpora a personas naturales y personas jurídicas de por medio, y que también pueden darse el lavado de activos con personas jurídicas exprofesamente a nivel local y a nivel justamente de carácter internacional. Y el tema también genera un aspecto de entendimiento. ¿Por qué? Porque hacer llamados delitos secuencia o proceso genera una problemática que obviamente genera un tratamiento distinto al ser varias etapas criminalizadas. En algunos países, obviamente, y en el propio país, a veces se suele hablar de un delito continuado, de una sola resolución criminal con un dolo único. En otros países, en otros casos, se suele hablar de un concurso real. Entonces, me parece que el ámbito, obviamente, de la complejidad del caso, obviamente, del lavado de activo, genera justamente un entrampamiento. La redacción de los tipos penales que tienen los países no son las más, obviamente, idóneas, como por ejemplo en Colombia, en México o en Perú, donde justamente se exacerba un desarrollo casuístico bastante amplio en atención a verbos típicos rectores como poseer, como administrar, como guardar, como esconder, y que obviamente genera, ¿no?, una obligación de instrumentos internacionales cuando una fórmula sintética mucho más clara hubiera permitido o permitiría justamente una investigación más correcta para el fiscal, y obviamente no entrampar, obviamente, con un tema probandum, en tema de elementos que generan justamente una distorsión y un alargamiento en el tema del proceso penal.
Después, un aspecto quinto, también como una estrategia internacional actual, y que me parece que es un aspecto bastante importante, es el ámbito de la llamada responsabilidad de las llamadas personas jurídicas. Creo que nos ha costado mucho, obviamente, en América Latina, por obviamente entender que existen personas jurídicas vinculadas al ámbito de la comisión de hechos delictivos. Y obviamente quizás lo que nos ha costado todavía más trabajo poder entender es que haya justamente grupos empresariales, obviamente, y partidos políticos, obviamente, involucrados en la comisión de un hecho delictivo. Los códigos siempre tuvieron, obviamente, temas de marcos legales de poder, obviamente, remitir a personas jurídicas, pero obviamente no se aplicaban. Y eso era un aspecto, un déficit bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente el crimen organizado siempre va a operar donde el brazo de la ley no llega. Entonces sancionamos a personas naturales involucradas al tema del crimen organizado y lavado, y nos olvidamos de la persona jurídica, y lo que hace el crimen organizado es captar obviamente a otro tipo de persona para que pueda seguir obviamente delinquiendo, para poder obviamente seguir realizando estas figuras criminales. Entonces, me parece que un primer paso en el tema de las estrategias internacionales es que obviamente han comenzado a operar los llamados sistemas de represión. Sin embargo, de manera paralela y sobre todo en algunos países, ¿no? En el tema de América Latina, el tema de la llamada incorporación de los llamados modelos de prevención o los compliance, ¿no? Los llamados programas de cumplimiento normativo han sido un aporte bastante importante, ¿no? En el ámbito de autoprotección de personas jurídicas involucradas o evitar involucrarse en temas, obviamente, una delincuencia organizada, obviamente una gran escala. El problema me parece que es en algunos países, obviamente como en el Perú, donde yo he sido crítico, donde me parece que el ámbito de la regulación legal busca una suerte de impunidad, obviamente, a las personas jurídicas, más allá justamente de una verdadera investigación por una responsabilidad en nuestro país administrativa, y que obviamente genera inclusive un doble tratamiento, ¿no? Tiene por un lado un sistema de consecuencias accesorias en el Perú, aplicable a personas jurídicas para una gran mayoría de delitos, y tiene medidas administrativas con algunas reglas particulares por determinados delitos. Un absurdo total, y eso solamente se puede entender el contexto político de quien viene, obviamente, el ámbito de la regulación. Inclusive, ¿no? A veces, obviamente, el tema de poder entender y poder justamente admitir el ámbito, una responsabilidad penal directa de personas jurídicas que hoy reclama el mundo contemporáneo, rompiendo con los aforismos clásicos de societas delinquere non potest, generan justamente un ámbito, obviamente, de represión, sobre todo de grupos fuertes empresariales, obviamente, que tienen una influencia política en el Parlamento, en el Congreso, que buscan justamente bloquear cualquier tipo de una responsabilidad penal directa de personas jurídicas, obviamente, en argumentos dogmáticos, obviamente ya desfasados y que no responden a una política de Estado en los temas actuales. Después, me parece que otro aspecto bastante importante en las estrategias, obviamente contemporáneas, es el ámbito vinculado al ámbito de la recuperación de activos. Entonces, a mí me parece bien claro que siempre el tema de las estrategias internacionales, desde Palermo, obviamente, plantearon como una estrategia bastante importante atacar los activos de origen ilícito. A lo que más le duele, obviamente, al tema del delincuente, no son los años de la cárcel que le van a poner justamente al delincuente o al grupo o al integrante de la estructura criminal. Lo que más le duele al delincuente es justamente que le lleguen, obviamente, al tema de sus activos, a su dinero, a sus, obviamente, bienes de él y de su familia y de su grupo, obviamente, criminal. Y obviamente ahí van a hacer cualquier tipo, obviamente, de estrategia, ¿no? Para poder, obviamente, evitar de que el Estado pueda confiscar. Yo creo que, obviamente, Colombia es un caso, obviamente, de ellos, cuando, obviamente, la familia de Pablo Escobar, obviamente, trató de inmiscuirse en estos órganos que administraban, obviamente, los bienes de procedencia ilícita y tratar de corromper para, obviamente, evitar o lograr la devolución de los bienes, obviamente, que deberían pasar a manos del Estado. Y el ámbito de la recuperación de activos ha generado justamente, me parece, que los temas actuales, un ámbito bastante importante de estrategia de lucha actual contra el tema del crimen organizado básico, vital. Obviamente, las clásicas figuras, ¿no? De decomiso e incautación, obviamente generaron un cambio distinto, pero obviamente la dilación innecesaria, obviamente, de esto ha generado justamente un ámbito de poder, obviamente, establecer otro tipo de estrategias, ¿no? Que en algunos países se viene implementando poco a poco, o en algunos países obviamente se cuestiona o se resiste, ¿no? Como es justamente la llamada pérdida de dominio o el tema justamente de la llamada extinción de
de dominio, ¿no? Inclusive, obviamente, países, por ejemplo, como Perú, que obviamente se incorpora un decreto de extinción de dominio de una manera distinta, ¿no? De lucha contra lo que antes era pérdida de dominio, ha generado justamente una crítica de un sector bastante importante, porque obviamente se genera una suerte de procesos, de procesos no penales, ¿no? Sino obviamente procesos obviamente que tienen una naturaleza particular donde se persiguen bienes en el tema concreto y no se persiguen personas, ¿no? Y obviamente donde el ámbito de la prescripción, el ámbito justamente de la retroactividad o retrospección, como se llama justamente acá, generan justamente algunos aspectos críticos importantes en el tema, obviamente, del crimen organizado, ¿no? El tema es un aspecto bastante importante porque estamos ingresando, ¿no? En algunos países como Colombia, como Brasil, esto se encuentra justamente más avanzado, ¿no? Pero en algunos países como por ejemplo como Perú, que todavía se encuentra obviamente recién incorporando juzgados, fiscalías en el tema de extinción de dominio, genera todavía un aprendizaje bastante constante. Entonces el tema obviamente de lo que va a haber más adelante en el tema de la cooperación a nivel internacional es bastante importante. Después, en el tema de las llamadas políticas anticorrupción. Acá me parece que en el tema de las políticas anticorrupción, el tema cuando afecta directamente, ¿no?, a los funcionarios de primer nivel, a mí no me parecen eficaces. Por más obviamente que los instrumentos internacionales hayan planteado de manera reiterada el ámbito de inhabilitaciones, inclusive de por vida, como una suerte de una pena de muerte para la función pública, y el tema del aumento de penas o circunstancias especiales que agraven el tema de la sanción por el delito de cohecho, de peculado, malversación, colusión, no logran justamente ser eficaces en el tema como una política anticorrupción. Primero por el tema justamente de las inhabilitaciones, ¿no? El tema de las inhabilitaciones no suelen ser claras, ¿no? Y suelen justamente ser dispersas en distintos países, ¿no? Obviamente, en un trabajo que yo realizo, ¿no?, para el tema de la Unión Europea, obviamente genera un ámbito, un tratamiento disperso como una pena limitativa de derecho. Entonces se plantean inhabilitaciones temporales, inhabilitaciones disconformes, inhabilitaciones que no se relacionan con el tema del deber infringido, ¿no? Entonces se plantean inhabilitaciones, pero obviamente no alcanza muchas veces a aquellos funcionarios, obviamente, que están involucrados en casos de corrupción. Y creo que el caso más latente y lamentable es ver, ¿no?, obviamente en el tema de elecciones regionales, municipales, personajes que de una u otra manera han estado involucrados en casos de corrupción o que se investigan, dicen, ¿no?, que la justicia lo determinará, pero obviamente que vienen siendo postulan nuevamente, ¿no? Obviamente un tema de un cargo público o quienes justamente cumplieron su condena, ¿no? Obviamente, digamos, acogiéndose a un beneficio procesal premial, volviendo nuevamente a postular, o cuando justamente fueron absueltos, ¿no? Obviamente un aspecto bastante es cómo fueron absueltos. También, obviamente, genera un ámbito, obviamente, que las llamadas inhabilitaciones hayan perdido fuerza, ¿no? Sobre todo la llamada inhabilitación en el ámbito del sector justicia, más allá de la llamada inhabilitación política que tienen, obviamente, algunos países. Y el tema sobre el tema de penas y circunstancias agravantes. Creo que ese tema ya del llamado populismo punitivo, ¿no? Obviamente que aflige, ¿no?, el tema justamente de América Latina, ha generado siempre el tema de aumento de penas agravantes. El tema de penas no es una solución al tema de la corrupción actual de ese primer nivel. El tema obviamente es un problema estructural que implica otro tipo de controles que tienen que estar vigentes en el tema de la lucha contra la corrupción, con el tema del crimen organizado, ¿no? Y obviamente una estrategia bastante fuerte y bastante importante, que duda cabe, es el ámbito de cooperación judicial internacional y el tema de asistencia mutua en materia penal. A mí me parece que las unidades, obviamente, de control, ¿no?, de cooperación judicial juegan un papel bastante importante en el ámbito de los países, partiendo por la llamada capacitación, asistencia técnica, no solamente a nivel formal, ¿no?, sino obviamente existen redes informales que no son ilegales, son redes informales que obviamente permiten a los estados, obviamente, en el tema vinculado al tema de policías, fiscales, que de manera directa pueden comunicarse y brindar una información importante para obviamente después formalizarlo en un pedido justamente posterior. Me parece que obviamente las iniciativas partiendo, por ejemplo, de la OEA, ¿no?, de los Estados americanos, de partir justamente crear grupos especiales, obviamente de fiscales, de policías, en una colaboración, ¿no?, interinstitucional, informal, pero no ilegal, genera justamente un rédito bastante importante. Estas son a grandes rasgos el ámbito de las estrategias más importantes, obviamente actuales, que se vinculan obviamente en la lucha contra el tema del crimen organizado, el tema de corrupción de funcionarios, el tema obviamente de lavado de activos. Pero sin embargo, no quería
obviamente acabar el tema, obviamente, de la disertación, ¿no? En este pequeño espacio que se me concede con los amigos del Proyecto 024, sí mostrarle, obviamente, aterrizando, ¿no? Ahora, dos aspectos importantes de las tipologías o estructuras criminales que hoy operan justamente de lo que yo le he mostrado en América Latina, y es como yo lo veo, ¿no? Miren, por favor, yo advierto en un nivel preliminar dos tipos de estructuras criminales que son las siguientes. Miren, por favor, dentro de esta trilogía indisociable. Es cierto que las tipologías criminales clásicas, ¿no? Que partieron de Naciones Unidas, ¿no? Sobre todo de UNICRI, sobre todo de CICIG, mostraron justamente un aspecto bastante importante en el tema de la lucha contra el crimen organizado, el tema de lavado, corrupción, obviamente a un nivel expectante, ¿no? Con las llamadas tipologías 1 o jerarquía estándar, ¿no? Que es una tipología clásica de crimen organizado, una tipología justamente de una jerarquía regional, ¿no? Que se asemeja más sobre todo a una delincuencia de un crimen organizado nacional o transfronterizo, ¿no? Y el tema de las llamadas redes criminales, obviamente, que operan a nivel, obviamente, internacional, sino que me pareció un tema bastante importante que este panorama actual de lo que yo le he comentado genera dos tipos de estructuras criminales que son las que siguen. Miren, por favor, acá. Una tipología rígida cerrada, ¿no? Que es de carácter íntima, ¿no? Entonces, imagínese, yo no hablo de responsabilidades penales, como le dije bien claro, porque obviamente eso lo determina cada justicia, cada poder judicial del país. Pero volvamos acá, a estos casos que yo le he mostrado investigaciones, como le digo, en Perú, en el tema de Argentina, en el tema de Brasil, en el tema de Colombia, de Ecuador, que he tomado como referencia investigaciones. Como le digo, su responsabilidad penal compete obviamente al sistema de justicia, no a mí, sino le muestro investigaciones y al parecer justamente encontramos siempre tres derroteros importantes, ¿no? Primero, una tipología rígida cerrada, que es de carácter familiar, ¿no? Siempre un núcleo familiar ocasional, ¿no? Más gente de confianza, ¿no? Entonces siempre van a haber tres niveles, un nivel estructural, un nivel operacional y un nivel de impunidad. Así lo explico yo en mi tesis doctoral. Y en el tema del nivel estructural implica justamente siempre un líder, ¿no? Que es un alto funcionario que siempre tiene poder de decisión. Obviamente eso pueden ser presidentes de la República, en investigaciones que yo le he mostrado, presidentes de gobiernos regionales, el tema de alcaldes, presidente obviamente de poderes del Estado. Y obviamente la característica acá es que es una cúpula reducida, ¿no? Siempre de poder, donde hay familiares directos, donde hay justamente personas de confianza que están obviamente involucradas y también hay justamente pequeñas empresas familiares. Y usted tiene justamente un segundo nivel que es el nivel operacional, donde el negocio criminal se caracteriza siempre del trato directo, ¿no? Siempre de líder a líder, ¿no? Cuando hay una entrega de dinero generalmente de carácter en efectivo, ¿no? O a un familiar directo, ¿no? Y después los llamados niveles de impunidad, que siempre son de nivel nacional y transnacional. Obviamente nacional en el tema de cuenta de ahorro, adquisición de bienes, empresas o negocios familiares, y a nivel transnacional, cuentas en el extranjero, ¿no? De negocios familiares. Yo acá le he mostrado en la parte de abajo, y se lo dejo a quien le interese, obviamente, algunos 14 puntos importantes de esta tipología rígida cerrada, ¿no? Que es un grupo familiar cerrado, donde el secretismo es una característica particular, y por eso decía bien Mérida en el año 2013 la importancia del control ciudadano, de la Contraloría y de la propia prensa, ¿no? Que sí lucha de manera efectiva contra la corrupción. El alto funcionario público, ¿no? Que tiene poder de decisión que no da cuenta a nadie o no quiere dar cuenta a nadie. Las llamadas megas obras públicas, ¿no? Que son de por sí el tema a donde apunta el grupo familiar. Obviamente siempre grandes beneficios económicos solamente se van a exponer cuando justamente hay una buena cantidad de dinero de poder de por medio obtener y de poder justamente lograr. En el tema obviamente de la verticalidad es un aspecto que caracteriza la llamada tipología regional, rígida cerrada, ¿no? La lealtad, ¿no? Obviamente el número reducido de sus integrantes. Nacional, transnacional, opera como nacional, después va creciendo de cadena internacional cuando se enquistan en el poder. Lavado de activos, ¿no? Cuentas familiares, los hombres claves. El tema del trato directo de corrupción. No existen lazos con otras organizaciones criminales, ¿no? Y obviamente son empresas o grupos familiares siempre, hay órdenes directas y partidos políticos ocasionales.
pero me parece que lo que más ahorita acopia a América Latina es este tipo de estructura criminal. Mire usted acá, el tema de las tipologías rígidas abiertas. Me parece que esto es obviamente una radiografía de lo que yo he podido advertir obviamente en el tema de estos países, algunos que le he mostrado obviamente de las investigaciones que se dan a nivel de medios periodísticos o fuente obviamente más oficial, ¿no? Que es de carácter empresarial partidaria, ¿no? Donde el nivel estructural obviamente lo maneja una cúpula de poder. Quien está al centro es el líder ocasional, es un alto funcionario público que tiene un poder de decisión compartido. ¿Por qué compartido? Porque o bien tiene el partido político, que es una cúpula de poder que tiene también poder de decisión, o tiene justamente al costado el grupo empresarial, que es una cúpula de poder, obviamente, con un poder de división. A veces lo más curioso y lo más crítico es que suele entremezclarse, ¿no? El tema, obviamente, del nivel partidario político y el tema del grupo empresarial. Y eso finalmente es un aspecto que juega en contra de ellos porque resquebraja el ámbito, obviamente, el dominio que tiene, obviamente, el líder ocasional. Y eso es lo que ha permitido en estos últimos años una investigación eficaz en el tema de la lucha contra el tema de esta corrupción en el tema contemporáneo, ¿no? Hay personas jurídicas y activos involucrados. La característica particular, por ser una tipología rígida abierta, siempre estamos ante un funcionario de una segunda envergadura, pero no por cierto con menos poder, que justamente es un hombre de enlace, siempre para el nivel operacional y siempre obviamente para el nivel de impunidad. Y en el tema del nivel de operacional, lo que se busca son siempre negocios rentables, transnacionales, nacionales, ¿no? Y obviamente siempre va a haber un hombre clave, obviamente en el tema de los megaproyectos. Y en los temas de nivel de impunidad, en el ámbito obviamente nacional, lo que se busca siempre, sí o sí, es el manejo de los poderes del Estado. Obviamente poder legislativo, poder judicial, bien porque se establecen alianzas estratégicas o bien justamente porque cada uno busca un beneficio particular entre ellos. Y obviamente acá hay un hombre clave en el Parlamento, hay un hombre clave en el tema de la administración de justicia, ¿no? Y en el ámbito transnacional lo que se busca justamente es un apoyo político en países afines, que obviamente han tenido la misma práctica delincuencial y buscan justamente asilarse, muchas veces compartir obviamente un tema de ideología concreta que finalmente es para poder delinquir. Y en el tema de la legitimación de capitales se recurre a cuenta paraísos obviamente fiscales. El aspecto más crítico y de lo que yo he podido justamente advertir y se lo dejo pensando, ¿no? En el tema concreto, es que en este tipo de tipologías rígidas, abiertas, existen dos variantes más que obviamente por un espacio de tiempo no le he colocado, obviamente es un tema de una mayor disertación. Ocurren dos aspectos bastante importantes. Cuando hablamos siempre se sataniza, ¿no? Obviamente a un funcionario público. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente no todo funcionario público de primer nivel tiene por qué ser corrupto, ¿sí? Entonces siempre los apasionamientos, el tema de la función, siempre hay que tenerlo con bastante cuidado. ¿Y eso por qué le digo, no? Porque suele ocurrir en las investigaciones que he podido realizar otra variante distinta, que a veces justamente creo que el peligro más amplio no es el grupo criminal o no es el tema del líder ocasional que llega al poder y que justamente con el tema de la cúpula de poder, sea empresarial o partidaria, genera o crea justamente un grupo que organizado para delinquir. Me parece que justamente un segundo aspecto que pasa de lado por el tema de las agencias de control es que muchas veces existen estructuras que son perennes. Y me parece que eso es un aspecto que no se investiga, que no obviamente se analiza, que obviamente no se llega justamente a dar en el clavo. ¿Por qué? Porque acá en este nivel me parece que la verdadera criminalidad organizada obviamente son los grupos enquistados, que ya tienen justamente 30, 40 años, obviamente en los ministerios, en los grupos, en los gobiernos, entonces suelen ser justamente a veces algunos funcionarios, obviamente, que tienen una red, que obviamente son pues, quizás los verdaderos líderes que están enquistados 20, 30 años, y que obviamente van justamente midiendo, ¿no? El paso o la actitud, obviamente, del grupo criminal, que obviamente lo deja hacer, para que también lo dejen delinquir. Y es un aspecto bastante importante, ¿no? O algunos aspectos que ha mostrado el tema de la cuota, ¿no?
obviamente que el líder ocasional, con tal que le paguen la cuota correspondiente, deja de delinquir, obviamente, esa estructura perenne que se encuentra durante años enquistados, ¿no? Y que pueden ser funcionarios de segundo nivel, tercer nivel o cuarto nivel, pero que en realidad son los verdaderos líderes de una organización criminal. Entonces, no quiero extenderme más. He querido justamente mostrarle justamente un panorama actual de lo que es el tema de la corrupción política, el tema del crimen organizado, el tema del lavado de activos, ¿no? En el tema contemporáneo. Y obviamente he querido mostrarle, ¿no? El panorama de las estrategias internacionales que me parece que no agotan el tema de los funcionarios o líderes de primer nivel. Ese es un tema de una disertación, si verdaderamente un sistema nacional es acorde para poder combatirlo, o un sistema transnacional generaría justamente un aspecto de reproche, obviamente que genere sus propias instituciones o características propias, eso justamente lo dirá el tiempo. Quedo muchas gracias a cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta que se me quiera hacer, con el mayor de los gustos quedo justamente a su disposición. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, por favor. ¿Sí? No sé si hay algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta, por favor. Bueno, creo que si no hay un tipo de consulta o pregunta, yo quería justamente agradecerles, ¿no? Su presencia, el tema del día de hoy. Quiero darle, obviamente, el pase a la señorita de Proyecto 024, por favor. Sí, doctor, bueno, nuevamente muchísimas gracias por este gran tema. Y aparte también el Proyecto 024 le quiere dar un pequeño presente, que es un video, y espero que a usted le agrade. Bueno, quiero agradecerle a los amigos de Proyecto 024, bueno, y sobre todo yo contento porque integro Proyecto 024. Quería justamente señalarle cualquier tipo de consulta, material que tenga. Usted tiene acá mi correo electrónico con el mayor de los gustos, y por favor solamente poder comentarle de que vamos a poder en pronto, quizás en un par de meses ya, estamos teniendo una plataforma anticorrupción, que me parece que es una plataforma anticorrupción, me parece que va a ser una de las más completas de América Latina, donde usted va a encontrar todo tipo de información de normas legales, jurisprudencia, videos de capacitación, que hemos tratado y estamos ordenando de manera sistemática y amigable con los amigos de Proyecto 024, para que obviamente esté al alcance de ustedes, ¿no? La plataforma ya está diseñada, ya está justamente con el tema de los derechos de autor, obviamente, en el organismo de copy de nuestro país de defensa del consumidor. Entonces, en su momento le haremos el tema del link, haremos un tema de un video de presentación de esta plataforma, donde usted va a poder encontrar, como le digo, noticias, normas legales, instrumentos internacionales que hemos obviamente ordenado de manera bastante amigable, ¿no? Y obviamente poder esto replicarlo como estamos haciendo ya a nivel internacional. Hemos con Perú agotado todo, y ya obviamente estamos haciendo ahora Colombia, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, ¿no? Y es una plataforma que quizás pueda ser de su utilidad, ¿no? Dentro de lo que hemos podido, obviamente, averiguar, dentro de lo que hemos podido investigar, ¿no? No quiero quitarle más tiempo, quiero invitarles a la 19ª conferencia magistral, que estará justamente a cargo del doctor Raúl Müller Prieto, que se lo recomiendo no se la pierdan, porque obviamente toca un aspecto bastante importante del punto de la llamada
delincuencia en el ciberespacio, donde justamente aborda aspectos bastante importantes sobre el tema de los efectos que trae, obviamente, las entidades públicas, entidades privadas, el tema del fraude informático, el tema justamente de la falsedad, el tema obviamente de cómo se pueden actualmente las figuras obviamente en las redes criminales. Eternamente agradecido, los invito a la 19ª conferencia magistral, que Dios los bendiga y un honor haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias.